orar, cómo señala el Señor que debemos de orar. Y vimos que el Señor Jesús nos dejó una oración modelo, y si usted quiere una explicación más amplia de por qué no la debemos de repetir mecánicamente, pues puede revisar el mensaje del miércoles anterior, ahí se explicó, y esa es una de las cosas importantes. Dios no se agrada de una oración repetitiva, de una oración que estamos repitiendo mecánicamente. Y vimos que otra cosa que debemos de tomar en cuenta a la hora de orar, de elevar nuestra oración al Señor, es buscar primeramente su voluntad, que se haga su voluntad, porque someternos a su voluntad es lo mejor que podemos hacer, aunque en muchas ocasiones va a entrar en conflicto con lo que nosotros queremos. Y retomando esto, una vez retomado esto, vamos a pasar a otro punto importante dentro de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Entonces, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo capítulo 6, versículo 11 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y este punto de la oración modelo es muy importante, porque el Señor Jesús nos está mostrando que dentro de nuestras oraciones es válido, es completamente válido que pidamos por nuestras necesidades, primordialmente por nuestras necesidades básicas. Y para ver por qué hacemos énfasis aquí de que primordialmente por las necesidades básicas, pues necesitamos introducirnos al contexto histórico de este pasaje, al contexto histórico en el que Jesús da la oración modelo. Y debemos de entender que el tiempo en el que vivió Jesús no era un tiempo sencillo. Mira, últimamente me he dado cuenta que estamos viviendo en uno de los mejores tiempos de la historia en muchos sentidos. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos con libertad. Dele de verdad gracias a Dios por el país en el que vivimos, porque tenemos libertad. Y si usted se pone a ver, la Edad Media es muy romántica, ¿no? Eso de los caballeros y todas esas cosas, pero era un tiempo terrible porque no había libertad, ni los nobles tenían absoluta libertad. Si el rey les decía: ¿sabes qué? Te voy a quitar a tu hijo y lo voy a ejecutar, lo hacía y ya se acabó. ¿Por qué? Porque era el rey. Ahorita, en teoría, los gobernantes no pueden hacer eso, ¿no? Necesitamos que haya un debido proceso y demás. Sí tenemos más libertad. Los avances médicos también son una maravilla en este tiempo. No sabemos cuándo va a estar la vacuna, ¿no? para el COVID-19, pero siendo muy negativos, digamos que somos muy negativos, y que esté el otro año, bueno, va a ser un tiempo récord, porque se estima que la mayoría de las vacunas requieren de 10 a 15 años para desarrollarse, ¿no? Pero vivimos en un tiempo en el que la medicina está muy avanzada, y eso nos beneficia a nosotros. Por eso nuestro promedio de vida ha aumentado mucho. En la Edad Media el promedio de vida eran 40 años,
la mayoría de las personas llegaban hasta los 40. Entonces, vivimos en un tiempo muy benévolo. Hay unas cosas en las que está muy mal, pero nos ha tocado vivir un tiempo en el que hay muchas comodidades, en el que hay mucha salud y en el que tenemos libertad. El tiempo de Jesús no era así. El tiempo de Jesús era muy complicado. Históricamente, la vida de Jesús tiene lugar en un periodo de tiempo larguísimo que se llama la antigüedad. Y la vida económica, para empezar, era totalmente diferente a la que nosotros vivimos hoy. Y la vida cotidiana era totalmente diferente a la que nosotros vivimos hoy. Hay una cosa que no ha cambiado. En ese tiempo la riqueza era acaparada por muy poquitos y pues hoy también. Eso no ha variado gran cosa jamás en la historia de la humanidad. Ha habido cambios en esto, pero había situaciones que hacían la vida del tiempo de Jesús muy dura. ¿Como cuáles? Bueno, en el tiempo de Jesús la economía se basaba primordialmente en la agricultura y en la ganadería. La economía de la persona común, del individuo común, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Y ya fuese la agricultura o la ganadería, llevaban a que la persona pudiese subsistir. La economía familiar se basaba en las cosechas que se tenían regularmente. Y pues si se tenía, en el caso de la región de Israel, un corderito o dos, o un chivo o dos, pues era una ganancia. Quien ya tenía una vaca, pues le estaba yendo bastante bien. Pero la tierra era primordial. Generalmente las familias producen para sobrevivir, es decir, para mantenerse de aquello que van a producir, ya sea de trigo o de cebada, y los excedentes se venden, y son esos excedentes que se venden los que permiten que las personas compren pues una mesa o sillas o paja para una cama, o que renueven el vestido. Pero resulta que hay impuestos, y en el tiempo de Jesús existe el impuesto romano, ¿no? El impuesto romano siempre se caracterizó por ser un impuesto duro, es un impuesto alto. Y aparte hay ocasiones, como en el tiempo del nacimiento de Jesús, que en el trono de la región está una persona como Herodes el Grande, que también cobra bastantes impuestos, ¿no? Impuestos bastante altos, y muchas familias están al borde de la crisis. ¿Por qué? Porque a veces no hay una buena cosecha y el impuesto no varía. El impuesto de Roma y el impuesto de Herodes, por ejemplo, en ese tiempo, no van a variar, es tanto lo que tienes que pagar. Te dio la tierra para cubrirlo, qué bueno. Si no, pues vamos a ver qué te quito para cubrirlo, para satisfacer la deuda que tienes. Entonces, la gente no vivía como nosotros. Pónganse a pensar, hermano, cuántos cambios de ropa tiene en su closet. Y si empieza a hacer un poquito de memoria, va a ver que tiene muchos. Bueno, en el tiempo de Jesús, la gente no tiene muchos cambios de ropa, tienen una túnica o dos, tal vez tres, y las van a usar hasta que estén completamente inservibles. Póngase a pensar cuántos pares de zapatos tiene. Las mujeres pues ni piensen, porque ahí ya sabemos de cajón que son un montón, pero en el tiempo de Jesús es un par de sandalias por persona. La persona común, obviamente los
los reyes y la gente que está en una posición de poder, pues tienen más, ¿no? Pero la persona común, por decir Jesús, probablemente tuvo un par de sandalias durante todo su ministerio, ¿no? No sabemos cuántos cambios tuvo durante su vida, pero no fueron muchos. En ese tiempo la vida es dura y lo que más le preocupa a la gente es tener que comer. Tristemente en nuestro país también tenemos un índice de pobreza alto, ¿no? Y sí hay mucha gente que no sabe qué va a comer hoy, que son las 8 de la noche y no han comido. Sí, lamentablemente así es. Pero el tiempo de Jesús era más duro todavía. ¿Por qué? Porque a este tipo de persona no la está persiguiendo Hacienda. A cualquier persona en el tiempo de Jesús sí le está persiguiendo el recaudador de impuestos, y no va a titubear en convertir a esta persona en un esclavo para pagar su deuda, o en convertir a alguno de sus hijos en esclavo para pagar su deuda. Entonces, por eso Jesús hace mención al pan. Por eso Jesús menciona el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque era la necesidad más básica que se tenía que suplir en todo hogar de Israel. Y Jesús hace esta inclusión de esta petición dentro de la oración modelo porque Él sabe quién es Él. Recuerde que Él es Dios y Él conoce toda la historia de la redención, toda la historia del pueblo de Dios, y sabe que muchos años atrás Él ya se ha presentado a Israel, más bien al Padre de Israel, como el proveedor, con el título de Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 22, versículo 14. Génesis capítulo 22, versículo 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En este versículo donde dice Jehová proveerá, en hebreo está el nombre de Dios y la palabra Jireh. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, es cuando Abraham encuentra a un carnero pues estancado, sin poder salir de un zarzal, y ofrece el carnero en sustitución de Isaac su hijo. Pero esto tiene un significado especial, porque Abraham es el padre de todo el pueblo de Israel, es el padre de los judíos, y recordemos que durante el tiempo del Antiguo Testamento son los hijos de Abraham los que tienen el privilegio de recibir la revelación de Dios, son el pueblo escogido de Dios. Y desde el inicio del pueblo, con la persona que va a iniciar a la nación de Israel, Dios está presentando a sí mismo como el proveedor. Y nos está mandando un mensaje, le estaba dando un mensaje a Abraham, a sus hijos, y a sus hijos físicos y a sus hijos espirituales, que somos nosotros, diciéndonos que Él es el que se va a encargar de proveer
todo aquello que necesitamos. Y Dios ha sido fiel como proveedor de su pueblo hasta el día de hoy. Y en otro momento de la historia de Israel, Dios se manifestó así como el proveedor. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, versículo 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y así sucedió. Mire, este es un momento crucial dentro de la vida de Israel. El libro del Éxodo es uno de los libros más importantes de la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nos narran la constitución de Israel como nación. En el Génesis se nos presenta a Abraham y a los patriarcas, que son los que inician con el pueblo de Israel, pero en el momento del Éxodo ya son una nación. Hay una discusión sobre la cantidad de personas que salieron en el Éxodo. Se calcula que era más o menos 1 millón de personas. Hay quienes dicen que pudo haber sido hasta 2 millones de personas. Ahí ya es una nación completa, ¿no? Es una enorme cantidad de personas. Los que dicen que es como 1 millón, pues haga de cuenta que es toda la población de Morelia. Ya son un pueblo, ¿no? Y Dios les va a empezar a dar forma, y les empieza a dar forma sacándolos de Israel con mano poderosa. Y resulta que una vez que, lo saca de Egipto con mano poderosa, y resulta que pues del otro lado del mar, pues el panorama no es exactamente el más alentador, ¿no? Lo alentador era la tierra prometida, porque se les había dicho que era una tierra en la que fluía la leche y la miel. Y en ese tiempo pues seguramente lo era. El hombre le ha echado ganas para arruinar todos los ecosistemas que había allí antes, ¿no? Pero lo que menciona de que fluía la miel era literal. Y si usted recuerda, hay un pasaje en el que empieza a dar una guerra contra los filisteos y entran a un bosque en territorio de Israel, Saúl y su ejército, y su hijo Jonatán tiene hambre y ve que del árbol está escurriendo miel y dice: pues de aquí soy, ¿no? Y empieza a comer miel. El que fluía la leche, bueno, significaba que también era un lugar de abundancia para el ganado. Y pues eso sí sonaba muy,
muy atractivo, pero del otro lado del mar no está la tierra donde fluye la leche y la miel, hay un desierto. Y los días empiezan a pasar porque Dios no está conduciendo inmediatamente a Israel a la tierra de Canaán, sino al monte Sinaí. En Sinaí va a pasar algo importantísimo, que es la recepción de la ley, el inicio de la recepción de la ley. Y pues es un camino largo, y en este punto histórico del pasaje acaban de pasar 45 días desde que cruzaron el mar, y pues salieron con ganado, sí, pero como que empiezan a hacer cálculos, ¿no? Y dicen, bueno, es que pues en un ratito nos vamos a acabar toda la comida, no podemos mantenernos de estar matando al ganado para sustentarnos con su carne, se va a acabar. Y se empiezan a quejar. Y eso es bien particular ver cómo se quejan los hijos de Israel, porque se quejan con mentiras. Si usted ve en el versículo 3, llegan y le dicen a Moisés y Aarón, ¿cómo anhelamos las ollas de carne en las que podíamos comer cuando estábamos en Egipto? Cuando estaban en Egipto, ¿qué condición tenían? Eran esclavos. ¿Usted cree que les daban de comer carne todos los días? No, por supuesto que no. Pero un corazón rebelde siempre va a acudir a lo que sea para quejarse, ¿no? Pero Dios va a anunciar uno de los milagros más grandes que tenemos dentro de la Biblia, porque fue un milagro que se prolongó por un tiempo muy largo. Por ejemplo, la apertura del Mar Rojo, la división del Mar Rojo, pues duró un rato, ¿no? Duró toda una noche. Y cuando Josué le dice al sol que se detenga y a la luna, pues dura también nada más un rato. Pero esto va a durar 40 años, o poco más de 40 años, porque Dios le va a enseñar a Israel que Él se encarga de proveer. Y le dice a Moisés, sal y diles que todas las mañanas cuando despierten en los campos que están alrededor, van a ver un pan que yo les voy a enviar. La Biblia dice que eran como hojuelas. No sabemos cómo era, ¿no? La Biblia nos describe que sabía como miel sobre hojuelas, pero pues quién sabe a qué sabía, ¿no? Seguramente sabía bien, porque no creo que Dios les haya dado de comer algo insípido y desagradable, y les dice, todos los días va a haber que comer y yo me encargo. Están en un lugar donde no hay nada que comer, ¿no? Porque están en medio de un desierto, del desierto de Sin, y ahí hay rocas y arena y no hay agua. No están en la playa, están en un lugar caluroso en el que hay poca vida y hay muy poca agua. Sin embargo, Dios los mantiene. Dios les está enseñando, ustedes son mi pueblo, yo me encargo de que no les falte lo necesario. Y a pesar de que Israel le sacó canas verdes a Moisés y Aarón, porque fueron rebeldes con ganas. Lea el Pentateuco y se va a dar cuenta de
la necedad que cargaban, la cabeza tan dura que tenían. Y a pesar de todo eso, a pesar de todas las veces que hicieron enojar a Dios, porque le hicieron enojar un montón de veces. ¿Se acuerda del becerro de oro? ¿Ofendió eso a Dios? Sí. Pero el día siguiente, en la mañana, estaba el maná ahí. ¿Se acuerda cuando Dios les dijo, primero cuando no quieren entrar a la tierra prometida y el Señor les dice, bueno, por no querer entrar y no confiar en mí, van a estar 40 años vagando en el desierto. Ofendieron a Dios, sí, porque desconfiaron de su poder, pero al siguiente día ahí estaba el maná para que comieran. Cuando deciden, no, sí vamos a entrar, y se organizan entre ellos para ir en contra de la voluntad de Dios a conquistar la tierra prometida, después de que Dios les dijo, por su rebelión van a andar 40 años en el desierto. ¿Le hicieron enojar a Dios? Sí, sí hicieron enojar a Dios, pero al siguiente día ya estaba el maná para que comieran. Cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida y cometen fornicación con las mujeres que servían a Baal, me parece que si es Baal peor, hicieron un montón de cosas malas que ofendieron a Dios, pero al siguiente día Dios mandaba el maná, porque ¿sabe algo? Dios es fiel. Y su fidelidad no depende de cómo nos portamos. Obviamente siempre hubo las consecuencias adecuadas a la mala conducta de Israel, ¿no? En una ocasión les envía serpientes para que entiendan, varias veces envió pestilencia, pero nunca dejó desamparado a su pueblo. Hay algo muy importante que debemos de tener presente, y es que el Señor ha prometido proveer nuestra necesidad y nunca abandonarnos. Usted debe de dormir tranquilo sabiendo que Dios no le va a dejar. Si usted es hijo de Dios, el Señor nunca le va a dejar, sin importar cuán difícil esté la situación afuera. El pueblo de Dios ha vivido momentos difíciles en muchas ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Y la mano de Dios siempre ha estado ahí. En mensajes anteriores, no me acuerdo hace cuánto, pero no hace mucho, hablamos de la manera sobrenatural en la que Dios proveyó para Elías, ¿se acuerdan? Con la viuda de Sarepta y con los cuervos antes, cuando estaba en el arroyo, pero no fue el único que fue sostenido por Dios durante ese tiempo. Acompáñeme por favor a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, versículo 7. Y dice: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y él respondió, pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí.
y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. La Biblia no tiene textos casuales. La Biblia no tiene pasajes casuales ni detalles casuales que Dios dijo, ay, pues porque sí, no, vamos a poner esto aquí. Cada palabra de la Biblia tiene una función, cada detalle de la Biblia tiene una función, cada enunciado de la Biblia tiene una función y es un mensaje de Dios para nosotros. Mire, si uno se pone a pensar por economía de redacción, no sería necesario que Abdías le diga a Elías lo que él hizo por los profetas. Hubiera bastado con que Abdías le dijera a Elías, no sabes que soy un hombre justo y que he hecho muchas cosas por los hombres justos, y ya. Por economía de emisión de un mensaje, pues eso hubiera bastado, pero Dios no quiso eso. Dios quiso detallar lo que Abdías había hecho para darnos un mensaje a nosotros también. ¿Y qué fue lo que Abdías hizo? En este tiempo está reinando Acab y está reinando Jezabel, y su reina Jezabel es casi un demonio, y ha decidido desatar una persecución a gran escala de las personas que temen a Dios, a Jehová, el verdadero Dios de Israel, y se ensaña aparte con los profetas. Ella adora a Baal y a Asera, a un montón de dioses, no, pero esos son sus dioses favoritos. Establece su culto en la ciudad de Samaria, territorio de Israel, y dice, voy a exterminar a los hombres que sirven a Jehová, y de entre ellos voy a exterminar a los profetas. Y cuando Abdías se da cuenta, Dios lo mueve y le dice, ¿sabes qué? Tú puedes mantener a 100, busca a 100 y escóndelos en cuevas. ¿Y cómo los sostuvo? A pan y agua. Eso es algo importante para nosotros, porque no los mantuvo con carne, no los mantuvo con legumbres y verduras y cosas delicadas. Les dio lo básico, pero los mantuvo vivos. Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Dios ha prometido en los tiempos de dificultad darnos lo necesario. En ningún momento el compromiso de Dios ha sido enriquecernos a todos y darnos una suprema abundancia a todos mientras está una dificultad, pero sí ha prometido mantenernos con lo necesario, con lo más básico para que no padezcamos hambre y no padezcamos frío.
Y mire, el que estemos ahorita aquí, en este local, es prueba de que Dios sigue siendo fiel, porque pues estamos viviendo un tiempo económico difícil y todavía no se han dejado sentir las repercusiones económicas que tuvo el cierre por casi 2 meses de toda la economía y de todas las actividades, pero Dios no ha dejado a esta iglesia. Y usted se sorprendería de ver cómo Dios nos ha mantenido. Por eso seguimos con las puertas abiertas y por eso hay internet, por eso hay luz. Los baños tienen agua, porque Dios es fiel. No ha prometido Dios darnos lujos, pero nos ha prometido mantenernos con lo necesario, y Dios no nos va a dejar. No dejó estos 100 hombres en un momento de crisis donde su vida estaba en un verdadero peligro. Dios movió a este hombre que estaba en una posición de poder, Abdías, para sostenerlos. Dios le dice: ¿sabes qué tienes? Hazlo para honrarme. Y obedeció. Es también bien importante que nosotros sepamos que debemos de buscar siempre someternos a su voluntad. Cuando nos sometemos a su voluntad, vamos a tener un corazón agradecido por todas las cosas que recibimos de su mano. Y eso le agrada a Él, y eso atrae bendición. Pero cuando no nos sometemos a su voluntad y nos empecinamos en nuestros deseos, generalmente lo que va a suceder es que vamos a manifestar una enorme ingratitud y que vamos a despertar también la ira de Dios. Acompáñenme a Números, por favor, capítulo 11, versículo 1. Uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia recientemente es esta falsa enseñanza de que el Hijo de Dios debe de vivir como un rey. Es una mentira, porque Dios nunca prometió eso, nunca prometió que íbamos a ser reyes terrenales mientras no culminen los tiempos. En el milenio va a ser otra cosa, y en la eternidad va a ser una situación completamente distinta. Pero mientras no llegue ese tiempo, mientras no llegue el milenio y mientras no pasemos a la eternidad, el Señor no ha prometido que vamos a vivir en suprema abundancia como un rey. Tristemente, muchos líderes espirituales enseñan eso. Están mal. No están hablando algo conforme a las Escrituras, y mucha gente les cree. ¿Por qué? Pues porque sí suena bien atractivo, ¿no? ¿Quién no quiere cambiar de carro? ¿Quién no quiere vestirse con ropa pues muy cara, ¿no? y lujosa? ¿Quién no quiere traer un buen reloj? ¿Quién no quiere tener una casa grande, una televisión muy grande y todos los lujos materiales que usted se pueda imaginar? Yo creo que todos, ¿no? Y no es malo quererlo, trabajen para conseguirlos, pero Dios no ha prometido darnos eso. Pero suena atractivo que desde el púlpito nos digan: es que tú te lo mereces, ¿no? Y pídeselo al Señor. Algunos dicen: reclámaselo al Señor y te lo va a dar. Lo que pasa con esa gente es que se frustra
y después se desanima. ¿Por qué? Porque no pasa. Dios no va a hacer algo que Él no prometió. Él no va a cumplir algo que no prometió, y la gente se frustra y empieza ¿a qué? A quejarse. Y aquí nos estamos topando con el pueblo de Israel en el tiempo de los 40 años en el desierto. Y vea lo que dice el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Preste atención a eso. Dios oye cuando se quejan. Sí oye. Entonces, no lo haga, porque vea lo que pasó después. No le va a pasar esto, porque la situación del Antiguo Testamento es una situación particular, pero única, ¿no? En la historia del pueblo de Dios. Pero vea lo que pasó. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió a uno de los extremos del campamento. Pero vamos a pasarnos al versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se estaban quejando de la provisión de Dios. La mayoría de los que estamos aquí trabajamos, ¿no? Y pues cuesta trabajo ganarse el dinero, ¿no? Y trabajamos ¿para qué? Para poder cubrir nuestras necesidades. Israel no estaba trabajando para cubrir sus necesidades. Todas sus necesidades en este momento de su historia literalmente las está cubriendo Dios. Se les acaba el agua, ¿qué sucedía? Dios abría fuentes en el desierto. Todos los días tenían que comer. La Escritura dice que su vestido no envejecía, su calzado tampoco. Tenían tiendas para dormir, no dormían a la intemperie en el desierto. Aparte de que tenían tiendas, la presencia de Dios se manifestaba en una columna de nubes alrededor de todo el campamento, que debe de haber sido una gran nube, para protegerlos del sol avasallador del día. Y en la noche se manifestaba como una columna de fuego para que estuvieran calientitos y no sufrieran del frío del desierto. El desierto es muy extremo. Durante el día hace muchísimo calor, pero durante la noche descienden muchísimo las temperaturas también. Y todo esto ellos lo han estado viviendo ya por años. Pero se les antojó la carne. ¿Sabe que tenían ganado también? O sea, si tanto antojo tenían de carne, pues aviéntate uno de tus cabritos, ¿no? O uno de tus corderitos. Pero no, se empiezan a encaprichar con Dios. Se empiezan a quejar con Dios. ¿No deberían de estar agradecidos con Dios? Sí. Deberían de estar sumamente agradecidos porque no les ha faltado nada, porque todas sus necesidades están siendo cubiertas sin que ellos muevan un dedo. Dios los puso a descansar también 40 años. Durante 400 años fueron esclavos en Egipto y trabajaron mucho y se desgastaron mucho, murieron muchos exhaustos
trabajo, y durante los 40 años de paseo por el desierto, por su rebelión, su único trabajo es desarmar la tienda y guardarla cuando la presencia de Dios se levanta y se empieza a desplazar, y volver a armar la tienda y acomodar las cosas cuando la presencia de Dios se asienta en algún lugar, y ya. Y pueden durar 2, 3 meses en un lugar, y el agua la provee Dios, y el alimento lo provee Dios, el vestido lo provee Dios. Como que es mucho privilegio, ¿no? Una jubilación con todos los gastos pagados y toda la comodidad, hasta aire acondicionado y clima calientito, ¿no? En el desierto. Pero un corazón mal ubicado y mal agradecido se vuelve en un corazón amargo, en un corazón quejumbroso y en un corazón que nunca se sacia. Y no se saciaban y empiezan a decir: queremos pescado, queremos carne. Y empiezan a tentar a Dios: ¿podrá Dios proveer carne para nosotros? Y vea lo que pasa. Acompáñenme al versículo 18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Vea el corazón de Israel aquí. Estaban diciendo: estábamos mejor en Egipto. ¿Estaban mejor en Egipto? No, de ninguna manera estaban mejor en Egipto. ¿Y qué era lo que estaban demandando? Carne gratis. Porque como ya mencionamos, ¿no? Tenían ganado, y bien hubieran podido, si les urgía comer carne, pues ponerse de acuerdo y decir: ahí vamos a preparar este cabrito, lo vamos a sacrificar y vamos a comer. Los que tenían muchas ganas de carne, ¿no? Porque no a todos les gusta la carne, pero no, lo que querían era carne gratis, sin esforzarse. Miren, por eso es bueno trabajar, porque nos ayuda a ubicarnos en el valor que tienen todas las cosas. Como ellos llevan un montón de tiempo descansando y nada más recibiendo la bendición de Dios sin ser agradecidos, dicen: también quiero carne gratis. Y sí hacen enojar a Dios, y Dios les dice: ok, no van a tener el lujo de decir que yo no puedo proveer. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne, y van a tener tanta carne que se van a enfadar. Y vea lo que hace el Señor. Acompáñenme al versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo,
e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatava partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. ¿Cómo describió el Señor a los que murieron allí? Como codiciosos. A Dios no le gusta la avaricia, a Dios no le gusta la codicia. Estos hombres que murieron empezaron a comerse la carne cruda y agarraban las codornices y así se le estaban. Por eso dice que todavía tenían las plumas en las narices. Eso estaba prohibido por la ley. La ley de Moisés señalaba que todo animal debe de ser desangrado. Hasta la fecha los judíos no comen un animal que no haya vertido toda su sangre. Pero no, estos hombres ni siquiera se pueden esperar a propiamente preparar el animal y ahí se lo empiezan a comer. Y Dios dice ya. Aparte de quejumbrosos, manifiestan su codicia de esta manera y manda un castigo. Al Señor no le agrada la ingratitud y tampoco le agrada la codicia dentro de su pueblo. Y esto es algo que nosotros debemos de tener bien presente. El Señor quiere proveer y va a proveer para su pueblo. ¿Sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que al siguiente día no solamente estaban las codornices ahí, también estaba el maná. Porque Dios es fiel, pero no se agrada de un pueblo quejumbroso y de un pueblo avaricioso. Debemos también tener presente que a Dios le agrada que nos pongamos a trabajar. El caso de Israel es un caso sumamente excepcional. Si usted llega hoy a su casa y dice, no voy a trabajar más y voy a dejar que Dios supla todo para mí y que tenga cuidado de mi vestido y que tenga cuidado de mi alimento y que pague mi recibo de la luz y el del teléfono y el del agua, ¿sabe qué? Dios no va a traerle un cheque a la puerta de su casa. No. Dios le va a proveer siempre de lo necesario para que usted supla todas sus necesidades. En la actualidad, ¿qué es eso? Trabajo. Dios le va a abrir la puerta para trabajar. Pídale a Dios que le dé un trabajo y es probable que se lo dé. Es muy probable que se lo dé. Tal vez no le gusta el trabajo, Dios no garantiza que le va a dar un trabajo en el que no se tenga que esforzar, ¿no? Pero le va a proveer un trabajo que va a hacer lo suficiente para que usted pueda cubrir con todas sus necesidades. Pero hay ocasiones en las que las personas se quedan sin trabajo y por la voluntad de Dios duran un tiempo sin encontrar una fuente de ingreso. ¿Y sabe qué hace Dios en esos momentos? Ahí sí provee, de maneras en las que usted no se imagina. ¿Y quiere que le den ejemplos? Ahorita no está aquí Thor, pero platique con él. Él le puede dar muchísimos testimonios en los que se las vio muy difíciles y Dios le proveyó. Le gusta mucho el pollo y le puede platicar de ocasiones en las que Dios hasta pollo le daba para comer cuando no traía nada. Para él y para su familia. Él y su familia tienen un montón de testimonios a compartir de la provisión de Dios. Entonces,
debemos de confiar en el Señor y debemos de creer que Él va a proveer aquello que necesitamos. A veces se puede poner la cosa difícil, sí, muy difícil, sí, pero no nos va a faltar. ¿Cómo cree que se sentían los profetas que estaban siendo perseguidos por Jezabel, de los que hablamos? En una crisis total, porque su vida está en peligro, no pueden salir públicamente porque en el momento en el que ellos estén a la vista de la autoridad tiene la obligación de tomarlos y ejecutarlos ahí mismo o llevarlos al centro de concentración que tenía Jezabel probablemente y ahí acabar con la vida de ellos. Y en medio de esa situación de crisis que gracias a Dios nadie de nosotros hemos tenido que experimentar, Dios le dice a este hombre: ve y busca a tales profetas y llévatelos y manténlos con lo necesario. Así pasa con nosotros también, pero debemos de tener fe. No les dio, como mencionamos, corderito, no les dio un cabrito, pan y agua, pero salieron vivos de la tribulación y pues lo suficientemente nutridos para seguir una vida normal. Entonces, veamos lo fiel que es Dios. Y mire, si Dios le ha bendecido económicamente, busque su voluntad, porque usted no sabe si lo quiere utilizar como Abdías. Dios no tiene ningún problema con la gente que le sirve, que tiene dinero, quiere bendecirlos, ¿no? Y prosperarlos económicamente, pero también para que bendigan a los demás, como en el caso de Abdías. El caso suyo era, pues no extraño, porque era la voluntad de Dios, pero póngase a pensar, Acab es el peor rey del reino del norte. No ha habido un rey peor que Acab en el reino del norte. Su esposa ya mencionamos que era de lo peor, ¿no? Tenía un corazón terrible. Y él es parte de la corte. ¿Está ahí por casualidad? No. Está ahí en esa posición de poder y de prosperidad porque Dios tiene un propósito, porque Dios sabía que le iba a ser útil para sostener estos 100 profetas. Entonces, no temamos levantar nuestra oración a Dios pidiéndole que nos supla lo necesario. Tampoco estoy diciendo que no le puede pedir algo, pues, que sea el deseo de su corazón, pero entienda que puede que no se lo dé. Dios no ha prometido darle un BMW a nadie. Dios no ha prometido darnos una casa en Altozano a nadie, no. Ha prometido mantenerlos con lo necesario, que no vamos a padecer. Y si nosotros mantenemos esta fe, vamos a acabar como el salmista que escribió el Salmo 37, diciendo, como dice el versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En la Biblia no encontramos a los justos desamparados, ni a Lázaro. El de la parábola que menciona Jesús, del rico y Lázaro, era un hombre justo que le estaba pasando difícil, sí, pero no estaba mendigando el pan. Le llevaban de lo que se caía, pero él no estaba ahí rogando por... Había alguien dentro de la casa del hombre rico que era movido a misericordia y le llevaba qué comer. Entonces, no nos va a faltar lo necesario, solamente tengamos fe y hay que pedirlo. Recuerden, a Dios le gusta que le pidamos. Dios conoce nuestras necesidades, sí, todas.
las puede suplir sin necesidad de que se las pidamos. Sí, sí puede. Pero quiere que nosotros nos acerquemos. Si usted no se lo pide, muy probablemente no lo va a suplir. Si lo pide, Él va a suplir porque Él es fiel. Él es fiel. ¿Sabe por qué le gusta a Dios que le pidamos? Porque es una señal de humildad. Quien no pide está diciendo, yo me las puedo arreglar solo. Pero quien pide le está diciendo a Dios, Dios, eres mi única salida, eres mi único sustento y mi única esperanza y necesito que me ayudes. Y ahí, cuando tenemos esa actitud, es cuando Dios dice, vas a ver si no soy fiel. Y vamos a ver su provisión. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Te agradecemos, Señor, el que tú nos das estas palabras de ánimo, porque en medio de este mundo que está en una crisis muy grande, en medio de este mundo en el que se han cerrado infinidad de locales, infinidad de negocios, en el que se han cerrado muchas fuentes de empleo, en el que muchos se han quedado sin trabajo, tú no nos has dejado sin lo necesario. Probablemente no estamos teniendo un tiempo de prosperidad como antes de que viniese esta plaga, pero estamos aquí y estamos vestidos y no vinimos con hambre, y es porque tú has sido fiel y te damos las gracias. Y te pedimos que nos ayudes a vivir confiados en esto, en que si nosotros te servimos fielmente, tú te encargas de suplir nuestras necesidades, ya sea con trabajo, y si no hay trabajo, a través de tu mano poderosa y milagrosa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar confiados en esto, que aquel que está inquieto pueda dormir hoy en paz, sabiendo que Dios va a proveer. Israel no se acostaba, tu pueblo no se acostaba preguntándose qué iba a desayunar. Sabía que en la mañana tu provisión iba a estar allí. Te pedimos que nos ayudes a tener esa confianza y te pedimos que nos ayudes a llevarle este mensaje a los demás, porque todo aquel que sea miembro de tu pueblo tiene la promesa de tenerte como Jehová el proveedor. Te pedimos que tú nos uses y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.